Malaria o paludismo. Sinonimia: terciana, cuartana, calentura, hipertermia, fiebre malárica o palúdica, fiebre remitente, plaga febril. La malaria tiene sus orígenes antiguos. Existe escritos en el papiro de Ebers, el antiguo Egipto, haciendo alusión a la presencia de este mal en sus pobladores. Empédocles, filósofo, poeta y médico griego cerca del año 480 a.C., libró a la ciudad de Selnios de la plaga al drenar los pantanos, hecho histórico sobresaliente ya que sin conocer su agente teológico ni su causa, aplicó medidas ambientales para su prevención. En los siglos IX, VII, Hipócrates, alrededor de los años 460 a 380 a.C., también conocía la malaria. Clasificó las fiebres en varios patrones: cotidiana, semiterciana y cuartana. Otro de sus libros describía la asociación de tomar agua de pantanos en relación al crecimiento del vaso. Dijo que el examen físico y la historia clínica era la base del diagnóstico, ya que no se podía determinar de otra forma. Charles Louis Alphonse Laveran, médico cirujano de la Armada francesa en Constantina, en Argelia, en el norte de África, el 6 de noviembre de 1880, examinaba la sangre de un soldado. Detectó en un examen en fresco en los glóbulos rojos unos corpúsculos esferoides pigmentados que tenían movimiento ameboide. Este fue tratado por el mismo Laveran con quinina y se curó de la fiebre un mes después. En ese tiempo fue clasificado como oscilaria malaria. Este hecho fue desapercibido hasta 1897. La Academia de Ciencias de París confirmó este descubrimiento y en 1907 fue condecorado con el Premio Nobel de Medicina. En 1891 Romanowski hizo posible su estudio detallado del parásito en sangre al introducir una nueva técnica de coloración. Así pues, se sabe que la malaria es autóctona de África, pero algunos investigadores sudamericanos sostienen que existe la enfermedad autóctona de los Andes, ya que varias tribus de los Andes utilizaban una planta para hacer el brebaje y curar las fiebres intermitentes. Combinaban la corteza de la planta que ellos llamaban quina, que significa corteza de cortezas o árbol de las fiebres, con chicha. Hoy en día, la quina y sus derivados sirven para la creación de fármacos antipalúdicos o antimaláricos. Su principio activo fue descubierto por los franceses Pelletier y Caventou en 1820. Árbol de la quina, Charles Louis Alphonse Laveran. Agente etiológico: Plasmodium vivax en Perú, Plasmodium laveriana falciparum, muy patógeno mortal, Plasmodium malaria y Plasmodium ovale, que son benignos. El ciclo biológico de los plasmodios es similar, sin embargo la morfología de los estadios son diferentes dependiendo de la especie. Las tres primeras especies están presentes en América Latina. La última especie existe en el Viejo Mundo. En Perú existen solo las dos primeras especies, es decir, vivax y falciparum. Todos los casos reportados, más del 90%, ha sido por Plasmodium vivax en los últimos años. Ciclo biológico: existen dos formas de reproducción en el ciclo asexual o ciclo esquizogónico, que se realiza en el huésped vertebrado e intermedio, el hombre, y la forma sexual o ciclo esporagónico, que se realiza en el huésped invertebrado y definitivo, los mosquitos hembra del género Anopheles. Reproducción asexual o esquizogónica: esta reproducción tiene dos ciclos: ciclo preeritrocítico o hepático y el ciclo eritrocítico o sanguíneo. Tiempo de duración dependiendo de la especie: vivax 48 horas, falciparum 30 a 48 horas, malaria 72 horas. El ciclo preeritrocítico o hepático: cuando el mosquito pica al hombre, el parásito penetra en forma de esporozoito, llegando a los hepatocitos, donde se multiplica por fisión binaria, dando lugar a los esquizotesticulares.
Estos están llenos de merozoitos, formas más redondeadas que los esporozoitos. Al cabo de 6 a 14 días rompen el hepatocito dando lugar a formas libres, los criptozoitos, que son merozoitos criptozoicos. Estos van a parasitar a los eritrocitos. En caso de Plasmodium vivax, la reproducción dentro del hepatocito es muy lenta, en forma de hipnozoitos. Estos dan lugar a recidivas. Ciclo eritrocítico o sanguíneo. Ya dentro del eritrocito, la forma que adquiere la forma de trofozoito, conocida como la forma anular, como trofozoito joven, luego madura y ocupa todo el eritrocito. Aquí tiene una forma ameboide. Este es el trofozoito adulto, ese se transforma en un esquizonte eritrocítico. Igualmente que el trofozoito existe esquizonte joven y adulto, dependiendo del estado de madurez de los merozoitos en su interior. Cuando estos rompen el eritrocito, deja libre a los merozoitos que adoptan dos caminos, que van a infectar otros eritrocitos, produciendo otro ciclo eritrocítico. El segundo camino aparece luego de que este ciclo ocurra varias veces. Estos merozoitos se unen y se convierten en elementos sexuales dentro del eritrocito. Este proceso se conoce como gametocitogénesis. Los gametocitos, tanto masculino, microgametocito, y femenino, macrogametocito. Aquí acaba esta parte del ciclo, la reproducción asexual, hasta el momento que el mosquito ingiera estos elementos para que se cumpla la otra forma de reproducción y se cierra el ciclo. Ahora la reproducción sexual o ciclo esporogónico. Cito y acá meto. Cuando el mosquito de Meranófeles pica a una persona infectada, adquiere las formas sexuales, los gametocitos. Dentro del intestino del mosquito, los gametocitos se transforman en gametos. El microgametocito tiene una forma flagelada, donde cada flagelo constituye un microgameto. Y el macrogameto es simplemente la maduración del macrogametocito. El microgameto fecunda al macrogameto formando el cigoto. El cigoto se transforma en oocineto cuando adquiere movimiento y se traslada a la pared del estómago del mosquito y penetra hasta la membrana externa, adquirido una membrana así enquistándose, transformándose en el ooquiste u oocisto. Este ooquiste tiene una eminencia en la superficie externa de la pared del estómago del mosquito. Dentro tiene el oocineto, que se multiplica dentro, transformándose en esporozoito. Llegan a romper el ooquiste, se libera en la cavidad celómica del mosquito, viajan por la hemolinfa hasta las glándulas salivales del mosquito. Cuando este pica, el hombre inyecta los esporozoitos en el torrente sanguíneo de este, así cerrándose el ciclo. La reproducción sexual en el estómago del mosquito, ¿cómo llega? Llegan gametocitos, gametos, cigoto, oocineto, ooquiste, esporozoito. Estos a las glándulas salivales del mosquito. Aquí salen como esporozoitos. En la reproducción asexual, esquizante tisular en el hígado recicla como merozoito. Esquizante tisular, merozoito. Hipnozoito es en el Plasmodium vivax. De aquí sale como criptozoito. Y este atrofozoito joven en el eritrocito, donde cumple un ciclo atrofozoito adulto, esquizonte eritrocítico joven, esquizonte eritrocítico adulto. Y aquí puede seguir siendo merozoito y trofozoito joven, trofozoito adulto, esquizonte eritrocítico joven, esquizonte eritrocítico adulto, o gametocitos. Y gametocitos ya son los que van nuevamente al mosquito. Este sería el anófeles picando. Ok,
que están succionando en la sangre. Macrogametocitos y microgametocitos femeninos. El mosquito adquiere los gametocitos. Estos van a su tubo digestivo, en donde sucede la exflagelación. Microgameto, fertilización del cigoto, también maduración, macrogameto o microgameto. Luego al estómago, a la pared del estómago, donde se forma el ocineto, atraviesa el epitelio del estómago y va al cuerpo. Aquí se forma el ooquiste, esporocitos. Se rompe el ooquiste y se liberan los esporocitos. Estos van a las glándulas salivales, donde nuevamente se produce la picadura. El anófeles hembra absorbe esporocitos. Acá sería que introduce esporocitos. A ver cómo quedamos aquí. Esporocitos o quistes, se rompió el quiste en el estómago. Estos van, se liberan los esporocitos a las glándulas salivales. Sí, entonces estas glándulas salivales mezclan esporocitos y estos ingresan al cuerpo y pasan 7 a 9 días. Y aquí es esquizonte hepático, esquizogonia primaria. 7 a 9 días, esquizogonia primaria. Esto, esquizonte hepático. Esa es la reproducción asexual o esquizogónica, 15 días. Van al torrente luego. 7 a 9 días se convierten, son hepáticos. Esquizonte hepático. Se pueden armar dos caminos como el Plasmodium vivax, formas eritrocíticas. Esquizonte eritrocítico. Esquizogonia secundaria, que esta se guarda y puede hacerse crónico y se produce la esquizogonia secundaria para las recurrencias, ya sea que del esquizonte hepático salgan merozoitos, van al ciclo eritrocítico en la sangre de la persona y se forman los trofocitos anillados característicos que hallamos en sangre. Luego este se transforma en trofocito tardío y ya está en esquizonte joven. Reproducción dentro del hombre, 12 a 18 divisiones. Miren, ahora es un esquizonte adulto. Este esquizonte adulto puede transformarse, puede ir a estos merozoitos que salen del esquizonte adulto, pueden ir a invadir otros hematíes o son merozoitos hemáticos, o transformarse en la forma reproductiva o infectante para el mosquito, que son los gametocitos. Macho y hembra. Me parece que la hembra es la más grande, en donde vamos a leer mejor. La coloración Romanowski o Giemsa, Leichmann, Wright.
La cromatina se ve de color rojo. Se alimenta de hemoglobina y el residuo es globina y hematina. Ferrofosforina es el pigmento ferrofosforina. Se halló en vísceras y cerebro. Esta fue una pregunta de examen. Ferrofosforina se llama el pigmento que se encuentra dentro del lóbulo rojo. Morfología. El esporozoito elongado de 11 a 14 micras de largo por 1 de ancho de núcleo central. Merozoito semejante a un esporozoito pero más pequeño y redondeado, mide de 1 a 5 micras de ancho por 2 micras de ancho. El esporozoito tiene un microfilo, membrana interna, sus mitocondrias y núcleo. El merozoito es redondeado, como su forma lo describe, debe ser largo por ancho, ¿no? Aquí tenemos citostoma y aquí el esporozoito. El esporozoito es largo, como hemos definido, 1 micra de ancho y 11 a 14 micras de largo. Anillos polares, róptrias, citostoma, citostoma, núcleo, núcleo, mitocondria. Las formas eritrocíticas, trofozoito, esquizontes y gametocitos serán detallados en el siguiente cuadro. Trofozoito, trofein significa comer. El primer estado eritrocitario de forma anular o en banda cuando es joven, además depende de la especie. Su citoplasma se tiñe de azul y la cromatina de rojo, con coloraciones especiales derivadas de Romanovsky, como la tinción de Giemsa. Cuando es un trofozoito adulto tiene forma ameboide. En las diferentes especies hay granulaciones especiales resultantes de la degradación de hemoglobina. Las granulaciones, el citoplasma, que es azul, el pigmento, globo rojo, el núcleo rojo y la vacuola clara. Y el pigmento que se llamaba ferrofosforina. Formas eritrocíticas para la diferenciación de las especies. Trofozoito joven de Plasmodium vivax, anillo grueso e irregular, tiene un solo parásito dentro del eritrocito. Plasmodium falciparum, anillo delgado, a veces periférico, es pequeño, mide 1/6 del eritrocito, tiene hasta 2 parásitos dentro del eritrocito, el falciparum. Es el único que tiene 2 parásitos a veces. El vivax tiene anillo grueso e irregular. Y el malaria de forma anular, ese es un anillo perfecto. De forma anular, gruesa e irregular. Y un solo parásito dentro del eritrocito, ocupa 1/3 de este, en ocasiones se ve en forma de banda. Trofozoito adulto de forma irregular en el vivax, de forma irregular y ameboide, cromatina indistinta, ocupa 2/3 del eritrocito. El falciparum, anillo agrandado, es irregular y ameboide. El Plasmodium malaria, formas alargadas en banda, ocupa 1/3 del eritrocito. El esquizonte, de forma ameboide en vivax, pigmento malárico. En falciparum, rara vez se ve en sangre, de forma redonda, pigmento malárico. Y en malaria, merozoitos dispuestos en roseta, pigmento malárico.
Número de merozoitos por esquizonte 12 a 24, promedio 16. Veces en vivas en falciparum 8 a 32, promedio 22. 6 a 12, promedio 8. Malargía. Tamaño y forma del eritrocito: agrandado, forma irregular y crenado. Falciparum invariable, malaria invariable. Granulaciones en el eritrocito, casi siempre gránulos de Schuffner. Falciparum a veces gránulos de Maurer. En malaria rara vez gránulos de Siemann. Pigmento malárico en vivax marrón claro poco evidente. En falciparum negro grosero y evidente. En malárico marrón oscuro grosero y evidente. Macrogametocito: citoplasma azul y núcleo grande y compacto, ocupa casi todo el eritrocito. Alargado y curvo en forma de media luna, citoplasma azul con núcleo grande y compacto. Semejante a Plasmodium vivax, pero menor tamaño y color rosado. Microgametocito vivax, citoplasma azul, núcleo difuso y pequeño. Falciparum menos alargado y curvo en forma de media luna, color rosado con núcleo pequeño y difuso. Malaria semejante a vivax, pero de menor tamaño y color rosado. Microgameto: célula flagelada producida por un proceso de flagelación, mide 20 a 25 micras, formado por una membrana que envuelve el núcleo y tiene un solo flagelo. Macrogameto: célula que presenta una estructura prominente en la superficie por donde se da la penetración del microgameto, fecundación. Ovocineto: forma elongado y vermiforme, móvil, mide 10 a 20 micras, núcleo voluminoso. Oquiste: estructura esférica de 40 a 80 micras, tiene gránulos pigmentados en su interior, tiene una cápsula gruesa, suele tener 1000 esporocitos. Falciparum vivas malariae oval. Las formas: Falciparum presenta 2 trofosoditos. Y el único que tiene forma de banana es el falciparum. También nuevamente tiene características especiales del falciparum: doble y forma de banana. Trofosoditos jóvenes del 1 a 3. Trofosoditos maduros, esquizonte, microgametocito, macrogametocito. Aquí vemos el macho y el hembra. El macrogametocito es el hembra. En falciparum vemos en forma de banana, pero en los demás vemos que el macrogametocito está más pigmentado y aquí está el pigmento malárico o hemozoína. Aquí le llama hemozoína. Se produce al separar una molécula de hemoglobina dentro del eritrocito. Estas fracciones son la globina, se alimenta de esta fracción, y hematina, conocido como el grupo hemo. Esta última es el pigmento malárico, un compuesto de proteína y hematina, la cual es liberada cuando los parásitos rompen la membrana de la célula hospedadora. Este pigmento se evidencia especialmente en hígado, vaso, ganglios, también en otros tejidos como cerebro, cuando existe paludismo cerebral.
Patogenia. Primero hablaremos de las manifestaciones clínicas. Esto resumido en cuadros de escalofríos, fiebre y sudor intermitente, asociados a anemia, leucopenia y otras alteraciones debido a las afecciones de diversos órganos. Primero el cuadro inicia con escalofríos, donde se siente frío intenso en todo el cuerpo, que aumenta y causa temblores incontrolables. Se presenta pulso rápido y débil, piel fría y cianótica. Después sigue con un periodo febril mientras la fiebre sube. Los escalofríos desaparecen, la temperatura llega hasta 41,5 grados. Además se presenta cefalea, piel seca y caliente. Luego de esto se produce un periodo de sudoración intensa, mientras la fiebre y cefalea ceden rápidamente. La sintomatología desaparece, mientras la cefalea ceden rápidamente, y la fiebre, dejando al paciente exhausto y sediento en este periodo. Como se mencionó, este cuadro se repite cada vez que se liberan parásitos al lisarse eritrocitos y ocurre con cada 48 a 72 horas, dependiendo de la especie durante el ciclo esquizofónico. Y la intermitencia de las fiebres. Noche y el día fiebre. La siguiente noche también fiebre. Día y noche normal. Luego una fiebre y noche no. Al siguiente día dos casi tienen unas fiebres irregulares. Plasmodium falciparum. Plasmodium ovale. Las fiebres son distanciadas, coincidiendo con la liberación de material eritrocítico. Y aquí la malaria mucho más distanciada. En el segundo día y en el quinto sexto día. Primero frío y después sudoración. El plasmodium malaria disminuyen. Son los tercianos. Plasmodium falciparum vivax 48 horas. Plasmodium falciparum malaria 72 horas. Plasmodium laperiana falciparum 36 a 48 horas. Plasmodium vivax terciana benigna tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días. Los ataques agudos de fiebre se dan cada 48 horas. Luego de varios ataques se presenta esplenomegalia. La primera infección es un ataque agudo de malaria que dura 2 a 4 semanas. Existen recaídas luego de semanas o meses por la producción de nuevos melanocytos debido a los hipnozoitos del hígado. Suele tornarse crónica la enfermedad. Además, es raro la muerte por Plasmodium vivax, excepto por las siguientes razones: ruptura esplénica, lesión hepática o hepatitis inespecífica con o sin ictericia, trombocitopenia con anemia severa, malaria cerebral. Malaria crónica se presenta como los ataques paroxísticos febriles que se ve en marcada esplenomegalia. El vaso es duro, frágil, poco doloroso y expuesto a traumatismos o rupturas espontáneas. La malaria crónica es benigna, aunque puede agravarse con anemia y debilitamiento si no se da un adecuado tratamiento. Plasmodium falciparum terciana benigna es peor. Su periodo de incubación es de 11 a 14 días. Esta malaria es la que tiene más complicaciones y que causa la mayoría de decesos. Cuando es una malaria aguda no complicada, se presenta con los cuadros de escalofrío, fiebre y sudoración intermitente cada 48 horas, aunque puede variar o ser continua o no ser muy marcada. La cefalea, osteomialgias, anorexia, hipotensión ortostática, vómitos y diarrea. Si lo son, se presenta anemia y hemólisis intensa. A veces se da hepatosplenomegalia, deshidratación, proteinuria y hemeturia. Malaria severa se presenta con hiperparasitemia, malaria cerebral, anemia severa, ictericia, desequilibrio hidroelectrolítrico
hipertermia, falla renal, depresión respiratoria, hemorragias y alteraciones de la coagulación, infecciones asociadas, edema pulmonar, hipoglucemia y hemoglobinuria. Malaria cerebral. Complicación más frecuente suele ser fatal, sospecha de pacientes que entren en coma sin razón. Se presenta como estados de inconsciencia de diversa profundidad, diversos signos neurológicos, cefalea intensa y cambios en la conducta, convulsiones y posteriormente coma y posiblemente la muerte. Se observan hemorragias retinianas a veces. Si no es fatal, dejan secuelas neurológicas. Se posicionan en agua, anófeles y aedes de diferente forma. Sus pupas. Hemorragia. Se presenta coagulación intravascular diseminada. En pacientes con malaria cerebral se presenta como encías sangrantes, epistaxis conjuntival, además de trombocitopenia. Anemia severa es una anemia normocítica con un hematocrito menor del 15%, presenta hiperparasitemia, se relaciona con parasitemias, guisantes circulares, bilirrubina total y creatinina aumentada. Ictericia y daño hepático común en adultos pero menos frecuente en niños. Se observa bilirrubina total e indirecta aumentada, albúmina sérica baja, aminotransferasa de 5, nucleotidasa elevadas, tiempo de protrombina prolongado, lesión hepática y colestasis. Puede producirse acidosis láctica, hipoglucemia y cambios en el colesterol. Fiebre biliosa hemoglobinúrica, fiebre de orina o agua negra. Complicación grave, infrecuente, asociada a hemólisis intravascular aguda, que asemeja a una anemia hemolítica autoinmune, se caracteriza por hemoglobinuria masiva con o sin insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y malaria cerebral. Edema pulmonar, complicación grave y fatal, es súbita luego de un par de días de tratamiento, usualmente causado por el exceso de administración de líquidos. Se da aumento de la presión venosa central o de la arteria pulmonar. Hipoglucemia, complicación grave durante el tratamiento. En pacientes conscientes se ve ansiedad, disminución de la frecuencia respiratoria, oliguria, sensación de enfriamiento, taquicardia y atonamiento. Si es más grave, produce coma, inconsciencia, signos de descerebración, rigidez, espasmos musculares, opistótonos, estertores respiratorios. Insuficiencia renal aguda, eliminación urinaria de 400 mililitros por día o 12 mililitros por kilogramo por día. En niños es una complicación reversible, está asociada a hiperparasitemia, ictericia e hipovolemia. En casos más severos puede causar nefritis, glomerulonefritis, uremia, hipercalcemia, hiponatremia. Esta es moderada. Cambios de temperatura, hipertermia mayor de 38,5 grados. En niños desencadenarían convulsiones mayor de 39,5 grados, provoca delirios. Las altas temperaturas pueden dejar secuelas neurológicas permanentes. En otros casos hay colapso circulatorio, enfriamiento de la piel e hipotermia, que se denomina forma álgida, que puede ser fatal. Infecciones asociadas, bronconeumonía, ITU, cuando existe cateterismo o septicemia. A veces está asociada a fiebre tifoidea, disentería, neumonía y septicemia por salmonela. Síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, dolor abdominal, que puede ser cólico o diarrea aguda severa. Plasmodium o malaria cuartana benigno es la especie más antigua que parasita al hombre. Su periodo de incubación es más de 4 semanas. Es la que mejor se ha adoptado al hombre. Por eso su patología es menos grave que la terciana benigna, más crónica, y pueden presentar recaídas muchos años después, y es la más infrecuente. Los ataques paroxísticos son cada 72 horas y el cuadro clínico es similar al descrito a Plasmodium vivax. Diagnóstico de laboratorio: obtención de la muestra de sangre. Luego de limpiar la grasa y suciedad con una torunda de algodón humedecida con alcohol, una de la yema de los dedos, anular, medio o índice, dedo gordo de pie en niños, lóbulos de la oreja, se pasa a punzar con una lanceta estéril la yema del dedo seleccionado. Se limpia rápidamente la primera gota de sangre sin dejar hilachas de algodón marcados con la sangre. Haciendo presión sobre el dedo, colectar la gota de sangre del tamaño de una cabeza de fósforo en un tercio del borde externo de la lámina.
Luego colectar una segunda gota más pequeña en el centro de la lámina. Gota fina o frotis sanguíneo. Se usará la gota más pequeña que está en el centro de la lámina. Con una segunda lámina se extiende esta hacia el extremo libre a un ángulo de 45 grados, con cuidado de que el contacto sea parejo, para que el extendido sea homogéneo y fino. Siempre manipular las láminas por los bordes. Gota gruesa. Usando uno de los ángulos de la misma lámina para realizar el frotis, tomar una gota gruesa de 1 centímetro de diámetro. No esparcir ni mezclar mucho la gota. De 3 a 6 movimientos es suficiente. El movimiento debe ser homogéneo. Puede ser de forma concéntrica, de adentro hacia afuera o viceversa. Luego de haber secado el frotis, rotular con un lápiz de carbón suave, escribiendo en la parte más gruesa el código, número y fecha de la muestra. No utilizar bolígrafo para etiquetar la lámina. Dejar secar la lámina con la gota gruesa sobre una superficie plana protegida del polvo, calor e insectos. Así debe quedar en una buena muestra etiquetada y lista para ponerse a secar. Fundamentos de la gota gruesa. Al tener una gota espesa se examina más sangre, es decir, mayor cantidad de parásitos. Es necesario lisar los eritrocitos mediante el método usado. Así pues, se pueden ver los parásitos fijados a la placa. Se pueden observar trofoditos anulares o esquizontes. El primero inclina el diagnóstico hacia infección por Plasmodium falciparum, mientras al ver esquizontes inclina el diagnóstico hacia otras especies. Con el extendido se permite ver la relación parásito-eritrocito. Así pues, diferenciada la especie con más facilidad. En parasitemias bajas los frotis pueden resultar negativos, pero la gota gruesa es positiva, así que es necesario realizar ambas pruebas. Luego de haber secado la gota gruesa se tiñe con colorantes derivados de Romanowsky, como Giemsen, Wright, Leishman y Field, siendo Giemsen más usado. Acá se verán todos los resultados del ciclo eritrocítico, incluso gametocitos, excepto por esquizontes de Plasmodium falciparum, que solo se encontrarán en casos de infecciones graves. Se usa casi siempre el método de Walker o de la lámina invertida, coloración de Giemsen. Se hace una precoloración durante un segundo con azul de metileno fosfatado. Colocar la lámina boca abajo sobre una superficie cóncava. Dejar deslizar el colorante por debajo del portaobjeto hasta que llene el espacio. Se usa para colorear varias láminas. Se usa también el método rápido de varilla para colorear varias láminas sobre dos varillas. Y debajo un recipiente para facilitar la eliminación de líquidos, colocar varias láminas sobre las varillas y luego colorearlas. Lavar el exceso y ponerse a secar, incluido sobre una superficie plana. Vamos a girar a la derecha para ver. Algoritmo para el diagnóstico parasitológico de malaria en gota gruesa. El método: sujetar el porta-soporte, depositar la sangre, colocar el porta-extensor, desplazar el porta-extensor, dejar que se extienda la sangre, deslizar el porta-extensor, secar la extensión, rotular el porta-soporte. Ahora el algoritmo para el trofozoito joven. Tiene núcleo rojo, citoplasma azul cielo. Muestra adecuada: 10 a 20 leucocitos por campo, fondo translúcido, coloración óptima. El pigmento: presencia de pigmento
Si tiene presencia de pigmento, el trofozoito mediano, frecuentes formas irregulares, fragmentos ameboides, o frecuentes formas regulares redondas de borde liso. Si tiene formas irregulares, fragmentos ameboides, el trofozoito adulto, pigmento fino, amarillo dorado, y esquizonte, más de 16 merozoitos, gametos, no especies Plasmodium vivax. Observaciones en el frotis, glóbulos rojos jóvenes, deformados y agrandados, presencia de glándulas de Scheffer. Trofozoito mediano, frecuentes formas cuando son regulares, redondas y borde liso. El trofozoito adulto tiene pigmento grueso, amarillo o marrón en los bordes del citoplasma. Pueden ser menos de 8 merozoitos. Los gametos pues, son en ambos formas redondeadas. Este estadio no es de utilidad para la diferenciación, pero la especie, cuando hemos visto que el pigmento es grueso, amarillo marrón en los bordes del citoplasma, menos de 8 merozoitos, es especie de malaria. Los glóbulos rojos viejos que conservan su forma y tamaño. Y ahora, el trofozoito joven, cuando no tiene pigmento, y encontramos anillos pequeños numerosos, a veces con 2 puntos de cromatina, citoplasma fino con frecuencia, en forma de como, es un trofozoito mediano. Y los gametos tienen formas alargadas como banana, núcleo central con pigmento castaño oscuro grueso alrededor de este. Es falciparum. Glóbulos rojos jóvenes vemos, y viejos no deformados, generalmente anillos ubicados en periferia de los eritrocitos. Ahora ya vamos a ver los vectores, los anófeles. Los mosquitos anófeles de malaria que tenemos en el Perú Anopheles pseudopunctipenis Teobaldo 1901 hasta Bolivia. El vector son mosquitos que pertenecen a la clase Insecta, orden Diptera, familia Culicidae y su familia Anophelina. Los anofelinos son vectores importantes de la transmisión de virosis y parasitosis importantes, como en este caso el paludismo, la malaria o paludismo. Las hembras de los anofelinos son hematófagos, pues necesitan sangre para tener los elementos nutritivos necesarios para la maduración de sus huevos. Los vectores de malaria que tenemos en el Perú son, como habíamos dicho, el Anopheles pseudopunctipenis hasta Bolivia, Anopheles nisortincus albimanus o puntimacula en los valles noroccidentales de la costa peruana, Tumbes Alto y Bajo Piura, Lambayeque, La Libertad, hasta su norte en Ancash. Anopheles nisorhynchus benarrochi se encuentra en el llano amazónico de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, algunos focos en San Martín. Anopheles nisorhynchus darlingi, considerada como el mejor en América, importante vector en Loreto, Madre de Dios y Cusco. Vectores secundarios: Anopheles calderoni, Anopheles nisorhynchus dunhami, Anopheles nisorhynchus dunestobari en la selva, Anopheles puntimacula, Anopheles nisorhynchus rangel, Anopheles nisorhynchus evansae,
Anopheles oswaldoi. Las reproducciones a través de pupas, que vamos a ver que tienen unas formas de sostenerse en la superficie del agua. Y aquí en la costa vemos Pseudopuntipenis, en la sierra también. En el norte vemos Albimanus, en la selva profunda, Benarrochi, también, pero menos, Darlingi, Puntimacula, no tenemos en este mapa. Rangeli, sierra y selva. Oswaldoi, selva. Distribución altitudinal de las especies de anófeles incriminadas en la transmisión de malaria según regiones naturales en Perú. Rango y vector. Principal y regiones naturales, como Valle acá no se nota. Acá valles interandinos, selva alta y selva baja. Pseudopuntipenis en altura de 2573 andinos. Cinco a 3000. Vamos a pasar este cuadro porque Pseudopuntipenis, Piura, Tacna, Albimanos, Tumbesanquis, Benarrochi, Selva Bajo, Bajo Marañón, rango de vector, Calderoni, fotos de Anófeles. Para la enfermedad de Chagas habíamos visto que
que el vector eran las chirimachas, pero en este caso son anofelinos, zancudos, a los cuales se les tiene que transportar en tubos en una mezcla de agua destilada y cloroformo con el fin de que se conserven con sus patas extendidas. La cacería tiene que ser con trampas especiales de luz de Petromax. Vamos a continuar después.